A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, nuestro nuevo ciclo 2024. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿qué tal, Juliana? Hola, Horacio. Hola, Pablo. Es que estoy... Afiladísimo con Me estoy acordando permanentemente de tu nombre. En cualquier momento me convierto en un ser normal. ¿O me lo cambias? Bueno, hoy vamos a... Sí. Me parece que no tengo micrófono. ¿Sale mi voz? Sí. A ver, ¿sale bien la voz de Pablo? Hola, hola. Sí, yo te Sí. oigo. Bueno, estamos preparando los motores para un programa especial hoy. De jamón y queso. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a modificar un poco el orden del programa, porque luego de una pequeña introducción vamos a escuchar lisa y llanamente un texto que nuestra amiga Fátima de España nos va a leer, y que lo separamos en dos partes. Es un texto muy, muy denso, por lo menos desde mi punto de vista, denso en el sentido de que exige masticar lo que se va diciendo, y justamente por esa densidad vamos a separarlo en dos partes para poder hacer algunos comentarios, hacer algunas reflexiones, y también le vamos a dar participación a Gustavo sobre el asunto, sobre este texto. Estos dos textos que vamos a escuchar, o mejor dicho, dos grabaciones sobre un mismo texto, se refieren a un diálogo que tiene Popul Kayakar con Krishnamurti, con Sidhu Krishnamurti. Fátima Ramos, que es nuestra amiga de España, lo grabó con esa voz particular que tiene, muy, muy atractiva, que nos invita justamente a quedarnos en la palabra, y nos invita a reflexionar permanentemente sobre los textos, y esperamos que podamos, pese a la complejidad de lo que se dice, simplificarlo en el transcurso del programa. Y antes que pasemos al primer texto, a escucharlo, quería decirles a todos nuestros oyentes que este fin de semana próximo, el sábado 16 de marzo, hay una convocatoria general en Buenos Aires que le han puesto como nombre Buenos Aires Medita 2024. Y en esa convocatoria, en la mayoría de las plazas de la capital y del conurbano, se van a hacer reuniones donde se va a meditar, se va a respirar, se va a hacer yoga, y se van a hacer una serie de actividades tendientes a invitar a una actitud distinta frente a la vorágine de esta vida cotidiana. Y en particular, cerca de donde yo vivo, en Ciudad Evita, en la plaza del barrio, Plaza Güemes, a las 16 horas se va a hacer la primera convocatoria, así que los invitamos no solo acá, sino en el resto de la capital federal y del conurbano a concurrir para tener un momento distinto y salir de la vorágine de la vida cotidiana. Bueno, luego de esta introducción, ahora en un minuto más, cuando nuestro amigo esté disponible, vamos a escuchar el primer audio, y cuando termine ese primer audio vamos a hacer un par de reflexiones tanto con Juliana como con Pablo. Así que, Nico, escuchamos. Gracias. De modo que mi interés está en descubrir si el cerebro, la mente, puede estar completamente libre de la contaminación del conocimiento. Para mí,
Eso es tremendamente importante, porque si no lo está, jamás se hallará fuera de ese área, jamás. Usted habla de cualquier movimiento de la mente, cualquier movimiento, sí, cualquier movimiento. Desde ese área implica encontrar que el cerebro continúa anclado en el conocimiento y busca más conocimiento acerca de Dios. Digo, pues, que mi interés está en descubrir si el cerebro es capaz de estar completamente inmóvil. Cuando usted plantea un interrogante de este tipo, o bien dice no es posible, o dice es posible, pero si niega tanto la posibilidad como la imposibilidad de ello, ¿qué es lo que queda? ¿Entiende? ¿Puede tener una percepción, profundidad de percepción en el proceso del conocimiento, de modo que esa percepción instantánea detenga el movimiento? No yo que detengo el movimiento, ni el cerebro que detiene el movimiento. Entonces, eso es la terminación del conocimiento y el comienzo de algo diferente. Por eso estoy interesado solo en la terminación del conocimiento, lúcidamente, profundamente. Existe este inmenso sentido de unidad que adviene una unidad armónica, pero si eso es fingido, entonces no tiene significación alguna. Uno se perpetúa a sí mismo, ¿correcto? Hizo una nueva pausa, escuchando. El yo es la esencia del conocimiento, continuó. Yo dudo de todo cuanto el humano ha producido, dudo incluso de mí mismo. Esa es una actitud muy purificadora. Por lo tanto, comenzamos con el ordinario sentimiento de no saber nada. Si pudiéramos decir no sé nada, decirlo en el más profundo sentido de la palabra, entonces eso está ahí. No tenemos que hacer nada al respecto. Krishnaji me propuso un reto. Vea, Pupulji, suponga que esta persona no estuviera aquí. ¿Cómo encararía usted este problema? ¿Cómo abordaría esta cuestión de Dios, de la creencia? ¿Cómo lo abordaría realmente, sin ninguna referencia de nada? A nadie. Sí, hacer eso aún es posible, respondí. Movámonos desde ahí. Cada uno de nosotros es totalmente responsable. No nos referimos a las autoridades del pasado o a los santos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contestar esta pregunta. Usted tiene que responder a ella. ¿Por qué debo yo responder a ella?, pregunté. Le diré por qué. Usted es parte de la humanidad y la humanidad está formulando esta pregunta. Todos los santos, todos los filósofos, todos los seres humanos, en alguna parte de sus profundidades, están formulando esta pregunta. Señor, ¿no es esta pregunta en cierto sentido una pregunta equivocada?, preguntó Mary. Dije eso, pero usted tiene que responder a ella sin ninguna referencia a lo que se haya dicho en un sentido u otro. Yo vengo a usted con estas preguntas. Se las formulo a usted como ser humano. Para mí, estas preguntas son inmensamente importantes. Intervine en el diálogo. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo toma uno una pregunta como esta y la deja en la conciencia? Pupulji, o bien usted nunca ha pensado en ello, o lo ha hecho y ha reunido una tremenda información de los libros. Puede que esta sea la primera vez que se enfrenta a esta pregunta. Vaya despacio, vaya despacio. Usted tiene un modo de tomar una pregunta, de formularla, y después, sin ningún movimiento de la mente, permanecer con ella. Yo rehusaba ser desviada de mi posición. Sí, eso sería correcto. Y eso es lo que quiero saber. Uno formula la pregunta y existe un movimiento de la mente hacia ella. Con usted, cuando se plantea una pregunta semejante, no hay ningún movimiento de la mente hacia esa pregunta. Es verdad. ¿Y quiere saber entonces cómo lograr eso?, preguntó K. Sé que no puedo lograrlo, dije. No, usted está en lo correcto al preguntar eso. Se dirigió a todos. ¿Comprenden lo que Pupulji dijo? Háganlo, háganlo. Yo les formulo esa pregunta a ustedes, como seres humanos, y los seres humanos se han formulado estas preguntas
por 1.000.000 de años. Vengo a ustedes y planteo esta pregunta. ¿Están prontos para contestarla o permanecen quietamente con la pregunta? Conténganla, ¿comprenden? Y de ese mismo contenerla, sin reacción alguna, sin ninguna réplica, llega la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Podría usted decirnos algo sobre ese contener?, preguntó Scott Forbes, miembro del cuerpo docente de la escuela de Brookwood Park. Una copa contiene agua. Un estanque es un receptáculo que contiene agua. Un contener sin ninguna onda, sin ningún motivo o movimiento, sin sentido alguno de intentar obtener una respuesta. Señor, dijo Mary, con la mayoría de nosotros ocurre que podemos no tratar de encontrar una respuesta. Podemos primero permanecer quietamente con una pregunta no respondida, pero tarde o temprano llega una respuesta que puede provenir de los profundos pozos del inconsciente, y el contenido de los pozos sube para llenar ese espacio. Lo sé. Ahora espero un momento. Yo le formulo una pregunta. ¿Cree usted en Dios? Le estoy preguntando eso. Dice usted que no sabe, que no cree, o dice que puede ser que exista. Sin decir nada al respecto, ¿puede observar la pregunta? ¿Puede? Bueno, este fue el primer capítulo de esta conversación, porque además de Popul hay un par de integrantes más de la Fundación Krishnamurti de la India, y en ese intercambio surgen varias cuestiones, pero me gustaría en particular preguntarle a Juliana, dado que ella es una pensadora independiente respecto al grupo de Krishnamurti, ¿cómo experimentó esto, que es un lenguaje desde el punto de vista tradicional, no convencional, y una invitación a encarar las preguntas de una manera distinta? Y le pregunto a ella sin incorporar o adicionar mi perspectiva para no contaminar la libertad de lo que ella diga, y de esa manera poder luego con Pablo ir completando un poco la reflexión sobre estas cuestiones que introduce Krishnamurti muy particulares en esta primera etapa del audio. Así que le traslado a Juliana la pregunta, justamente que estábamos hablando de preguntas, y largamos. Ok. La primera vez que escuché el audio me sentí perdida y entonces lo volví a escuchar. Lo percibo como una invitación a hacer un movimiento que, si bien es un movimiento que invita a la no acción, sino a la quietud, propone soltar, desde mi punto de vista, ¿no?, desde cómo lo entiendo, él propone soltar la necesidad de la respuesta y de hecho la búsqueda de la respuesta. Entonces a lo que me sentí invitada con sus palabras fue a habitar la pregunta, a permanecer en la pregunta, a sentirla. Y lo que hice fue empezar a hacer ese ejercicio con otras preguntas. Y fue mi manera de habitar el concepto como tal, el movimiento como tal, la invitación. Cuando uno recibe una pregunta, por lo general, la mente va tras la respuesta. Y además de buscar la respuesta en lo conocido, puede pasar también que busca tener la razón, busca ser el portador de la verdad, la mente. Entonces, toda la observación me resultó profundísimamente interesante desde ese punto de vista. Cuando hay una pregunta, puedo habitarla sin ir tras la respuesta. Claro. ¿Por qué buscamos la respuesta, no? Quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué
necesitamos una respuesta y en particular una respuesta inmediata, ¿no? Sí. Porque eso de algún modo explica cómo funciona nuestra mente, ¿no? Sí, yo coincido bastante con la percepción de Juli. Lo que agregaría para ir en la misma línea que ella venía explicando es que lo que noto, y esto ya también lo puedo hablar por experiencia propia, es que la pregunta dice más de nosotros mismos que la respuesta que podamos encontrar, porque él decía en un momento, la pregunta se formuló de una forma en particular, con un formato, con una intención, y eso habla de el estadio en el que está uno en el momento en que hace la pregunta, porque la pregunta no es una cosa genérica, universal, sino que en particular hacia lo que preguntó, cómo la orientó, cómo la formuló, tiene que ver con el estadio actual en el que uno está en el momento en que la formula. Y eso habla más de nosotros que cualquier afirmación que podamos encontrar. Y coincido con vos, Juli, que si nosotros nos desconectamos de la pregunta, vamos reactivamente hacia la búsqueda de una afirmación que sea a prueba de errores, entre Exacto. comillas, ¿no? Sí, Es sí. decir, un argumento que sea sólido en sí mismo y que ese argumento sea tan sólido que ninguno lo puede herir, ¿no? Herir con diferencia de opiniones, Claro. ¿no? Que nada tiene que ver con la pregunta. Es decir, se pierde se deforma totalmente Sí. cómo venía a cómo terminó. Se pierde la esencia y eso que estás diciendo me resulta muy interesante porque al seguir el rastro de la pregunta comprendo qué estoy siendo en el instante en el que la formulo. Si la logro habitar y seguir su rastro, me va a llevar a conocerme en una profundidad hermosa, meditativamente. Muy interesante las dos cosas que dijeron, y yo agregaría que para comprender también la enseñanza de Krishnamurti en este aspecto, hay que recorrer este concepto, aunque la palabra quizás no sea la adecuada, que se refiere a la diferencia que hay entre la inteligencia y el pensamiento, ¿no? Y creo que en este audio en particular, él, sin hacer una afirmación contundente y expresa, nos invita a comprender que una cosa es el mecanismo reactivo del pensamiento que está dentro del cerebro desde la razón y que actúa con una convención que conocemos y que la mayoría de nosotros creemos que es la única forma de pensar. Y la otra alternativa sería suspender el funcionamiento del pensamiento, es decir, suspender la respuesta que ya está archivada en nuestra historia personal o colectiva, y en esa serenidad que implica la suspensión de esa respuesta reactiva, ver si hay algo que nos da una luz distinta, que nos ilumina y que nos hace comprender cuestiones que hasta ese momento se nos habían pasado por alto. Es como que hay una inteligencia que está más allá de nosotros, que solo puede habitarnos, como le gusta decir a Juliana, que solo puede habitarnos en la medida que el pensamiento se suspende. Es decir, que todo el mecanismo reactivo, condicionante y el pensamiento lleno de ideas que está dispuesto a dar una salida inmediata, se suspende y la inteligencia encuentra ese espacio para darnos justamente una visión distinta de las cosas. Y creo que que por ese lugar Krishnamurti creo que recorre esta propuesta final con la última pregunta sobre Dios, que sería de algún modo la mayor contradicción que tenemos, porque
Dios sería la expresión más acabada desde la convención de la religiosidad o de la espiritualidad, y la tenemos llena de ideas, la concepción de Dios. Entonces hay como una contradicción extrema entre la espiritualidad y las ideas. Las ideas que son producto del pensamiento, de toda la vida material que llevamos, y Dios, que sería algo que estaría fuera del pensamiento, pero que siempre contestamos la pregunta sobre Dios desde el pensamiento. Entonces, esa pregunta no me parece casual ni caprichosa, sino una invitación justamente a ver las contradicciones que tenemos como seres humanos en la búsqueda de la espiritualidad. Así que bueno, vamos a ver si podemos escuchar el segundo audio y luego seguramente nos vamos a encontrar con Gustavo y vamos a integrar un poco la mesa entre los cuatro. Así que Nico, escuchamos, gracias. ¿Cree usted en Dios? Le estoy preguntando eso. Dice usted que no sabe, que no cree, o dice que puede ser que exista. Sin decir nada al respecto, ¿puede observar la pregunta? ¿Puede? Si uno le hiciera la pregunta a un devoto cristiano, inmediatamente diría, por supuesto que creo en Dios. Si uno fuera a la India a preguntarlo, habría inmediatamente una reacción. Es como presionar un botón. En cuanto a mí, no sé realmente si Dios existe o no. En ese contener la pregunta, ¿no hay un inquirir? Scott habló nuevamente. Vea, a menos que usted comprenda esto, puede llevarlo a muchos malentendidos. Señor, las computadoras pueden ser programadas por 10 profesores diferentes, con una gran cantidad de conocimiento. Estos pueden contener una información tremenda. Nuestro cerebro se ha adiestrado de ese modo, ha sido programado por miles de años, y ese cerebro responde inmediatamente a una pregunta. Si el cerebro no está programado, observa, está alerta. ¿Pueden entonces nuestros cerebros no estar programados? Pero esta actividad de estar alerta no es el contener de que hablábamos. ¿Puede usted decir algo acerca de ese contener la pregunta? Continuó Scott. Dígalo usted. K. Apremiaba. No tengo nada que decir. Empuje, empuje, dijo K. Como la copa contiene el agua o la tierra contiene el estanque, ¿hay algo que contiene como la copa y la tierra? No. Pupulji me formuló una pregunta. Usted recibió esa pregunta. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál pregunta, señor? Dijo Scott. Acerca de lo profundo, capa tras capa, desde lo profundo, el suelo psicológico. Ahora bien, ¿cuál fue su reacción a eso? Vea, señor, intervine. Cuando normalmente se formula una pregunta, es como granos de azúcar que uno deja caer en el suelo. Las hormigas acuden desde todas partes a ellos. Es lo mismo con la mente. Cuando se formula una pregunta, hay movimientos, respuestas que despiertan y acuden hacia la pregunta. El interrogante es, entonces, si la pregunta puede formularse sin que se produzcan estos movimientos. Si las hormigas. Sí, me dijeron que cuando el cerebro no está operando, cuando está quieto, tiene un movimiento que le es propio. Hablamos del cerebro que está en movimiento constante y cuya energía es el pensamiento. ¿Es el pensamiento el problema? ¿Cómo abordará usted esta pregunta? ¿Puede cuestionar completamente el pensamiento? No lo complique. Le estoy formulando una pregunta. No la conteste inmediatamente. Obsérvala. Conténgala. Esto no es un examen. ¿Puede uno tener una mente capaz de no reaccionar inmediatamente a una pregunta? ¿Puede haber una acción retardada, tal vez un contener la pregunta indefinidamente? Volvamos atrás, Pupulji. ¿Existe un estado de la mente que se halle fuera del tiempo?
¿Es ese un estado de meditación profunda? ¿Una meditación en que no hay impulso alguno de logro? ¿Nada? Esa puede ser la base, el origen de todas las cosas, un estado en que el meditador no existe. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El meditador no es la base? Obviamente no. ¿Puede existir la base sin el meditador? Si el meditador está ahí, la base no está. Pero sin el meditador, ¿puede haber meditación? Pregunté. Hablo de la meditación sin meditador. La meditación es un proceso humano, dije. No, respondió K. Investiguemos esto, si es posible. La meditación no puede estar exenta del ser individual. No puede haber meditación sin un meditador. Lo que usted puede decir es que el meditador no es la base. No, espere un momento. En tanto yo trate de meditar, la meditación no existe, dijo K. De acuerdo, dije. Por lo tanto, solo existe un cerebro, una mente, que se halla en estado de meditación. Sí, entonces esa es la base. El universo se halla en estado de meditación, y esa es la base. Es el origen de todas las cosas. Eso solo es posible cuando no hay un meditador, y eso es solo posible cuando no hay anclas. Absolutamente. En eso existe una libertad absoluta respecto del dolor. Ese estado de meditación llega con la completa terminación del yo. El comenzar puede que sea el proceso eterno, el comenzar, un eterno comenzar. ¿Cómo es esto posible? ¿Es de algún modo posible para un cerebro, para un ser humano, estar así, completa y totalmente libre del meditador? Entonces, no es cuestión de si Dios existe o no existe. Entonces, esa meditación es la meditación del universo. Hizo una pausa. ¿Es posible estar así, completamente libre? Formulo la pregunta. No contesten. Contengan esa pregunta dentro de ustedes. ¿Saben lo que quiero decir? Déjenla operar. En el acto de contenerla, la energía se acumula y es esa energía la que actuará. No serán ustedes los que estén actuando. ¿Comprenden? Después de una larga pausa, Krishnaji dijo: Bien, ¿han comprendido la naturaleza de Dios? Bueno, muchas gracias. El final es muy fuerte porque quizás sea desconcertante para quien no esté familiarizado con su lenguaje o su forma de expresión o con las palabras que utilizaba comúnmente, ¿no? A mí me gustaría incorporar en este segundo audio un par de cosas que él menciona y que no están mencionadas en la primera parte. Y una de esas es la meditación. Justamente yo estaba invitando a una reunión de Buenos Aires Medita para este fin de semana y claro, en un sentido común de la palabra, la meditación está asociada al relax, al descanso, a la reflexión, cosa que no está mal como primera etapa, ¿no? de nuestro entrar a un mundo distinto. Pero Krishnamurti, cuando habla de meditación, y eso me gustaría compartirlo con ustedes dos y también con Gustavo cuando llame, nos está diciendo que en la meditación no hay un sujeto que medita, que en la medida en que el centro sea uno mismo, es decir, nuestro ego, meditación en el sentido más profundo y más espiritual y más esencial de la cosa, no hay. ¿Por qué? Porque en la medida que hay un observador y algo observado, existe el juego del pensamiento
y dentro del juego del pensamiento estamos como en un círculo vicioso en el cual solo encontramos respuestas convencionales. Pero lo que Krishnamurti nos quiere decir es que hay un estado distinto en el que uno puede dejar que lo otro penetre y que lo otro nos dé respuestas, y justamente esas respuestas pueden venir de lo que podemos llamar Dios o como nos guste llamarlo, pero lo concreto y lo más importante es que puede venir de fuera de nosotros mismos. Y eso es una manera de comprender que hay algo más allá del ego. Y ahí está, creo, la revolución, ¿no? Bueno, creo que está Gustavo en la línea, así que vamos a sumarlo a esta charla. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes, Juli? Hola. Pablo. No, me estaba olvidando, es un desastre. Sí, Pablo. ¿Todo bien? 2 semanas que me voy ya. No, me olvidé el nombre, pero bueno, ahí está. ¿Horacio? Sí, bueno, olvídate eso. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás, Gus? Bien. Saliendo de un ayuno prolongado, así que ando con el cuerpo débil, pero la cabeza más libre. Así que bueno. ¿Pero un ayuno voluntario u obligado? No, voluntario. Ah, bueno, está bien. Entonces, Sí. está todo bien. Sí. Bueno, queríamos sumarte, obviamente, a esta osada decisión de poner estos audios tan densos en un programa de radio, a ver si lo podemos, entre comillas, simplificar y poder dar algún servicio en el marco de un programa radial sobre estos temas tan peculiares, ¿no?, que Krishnamurti introduce en este texto en particular, ¿no? Y seguramente vos vas a poder agregar algo al respecto. Justo pude llegar a escuchar cuando comenzaba a hablar Juliana, Sí. que dice que la primera vez que lo escuchó quedó como desconcertada, creo que fue la palabra, creo. Sí. Si no, Perdida, algo ¿no? similar. ¿Cómo? Perdida, ¿no? O perdida, sí, algo de eso. por ahí. Algún sinónimo. La realidad es que cuando se toman esos párrafos del diario 1 desconcertantes, lo mismo que ciertas partes que puede parecer para el que lo escucha en este audio, es sencillamente porque no es algo habitual lo que estamos leyendo o lo que se está escuchando. Es algo que no está, ¿cómo decirlo?, como decodificado habitualmente por nuestra mente, que puede dar enseguida una respuesta, ¿no? Entonces, en estos 2 pequeños audios está en ciernes toda la enseñanza de Krishnamurti. Fíjate cuando habla de que no hay meditador, cuando habla de contener la pregunta, sostenerla, sin que haya ese movimiento de tengo que encontrar la respuesta, o como decía Juliana también, tengo que tener la razón, porque ahí ya está todo el ego en su máxima expresión. Entonces, justamente, sí invitar a la gente que pueda estar escuchando este programa, que cuando se suba a YouTube puedan ralentizar el audio de lo de Krishnamurti, por supuesto, ¿no? Y escucharlo una vez y otra vez sin ningún tipo de búsqueda, porque eso es como que justamente es como una semilla que se va plantando en algo que realmente es nuestra propia esencia, ¿no? Porque cuando Krishnamurti en uno de los 2 audios dice ¿por qué estas preguntas son necesarias? Porque usted es la humanidad. En realidad
eso deja de ser desconcertante cuando vos te das cuenta que todos somos lo mismo. Es decir, cuando digo todos me refiero a que la cucaracha es similar a Gustavo, porque la esencia de la vida nos compenetra a ambos. Nosotros generalmente tenemos juicios, tenemos catalogaciones, que de repente cuando uno llega a estadios de silencio se da cuenta que no hay en definitiva, un dirigirse por el camino de la izquierda o dirigirse por un camino de la derecha, porque todo es muy circunstancial, es mutable, y que justamente lo que registra nuestra percepción son los cambios, pero la percepción no puede registrar lo que no se mueve. Entonces cuando ese concepto, yo soy Gustavo, me doy cuenta que no es permanente, ¿quién lo sabe? Hablo en serio, ¿no? Es decir, no estamos hablando por la galería para quedar bien, estamos hablando cuando llevamos horas y horas de indagación y nos damos cuenta que todo esto va a terminar. Va a terminar el Gustavo fracasado, va a terminar el Gustavo que puede haber tenido algún que otro éxito. ¿Quién lo ve eso? ¿Quién está viendo eso? Pero viendo en serio, ¿eh? Y yo te hago esa pregunta, ¿quién lo ve? Porque esa pregunta me parece que, no sé si exige una respuesta, pero sí nos invita quizás a darnos cuenta que el mecanismo del ego no es el único que nos permite transitar esta vida, porque si me permitís un pequeño descanso de lo que dijiste, ¿no? Se corre el riesgo cuando alguien no está familiarizado con este lenguaje de creer que es una palabra de un diletante o de alguien que está en un mundo que no existe. Y lo que quizás nosotros deberíamos tratar de lograr es que aquel que no está familiarizado con el lenguaje comprenda que es muy simple dejar que lo otro opere, porque solamente logrando que el pensamiento se apacigüe, aquello solo nos habita, solo penetran en la existencia circunstancial nuestra y nos da respuestas no convencionales. Y cuando alguna respuesta se produce, decís, bueno, existe, no es una fantasía de mi mente, eso existe y es la vida. Y eso es lo que produce la revolución personal en las conductas de cada uno de nosotros. Por eso me parece que deberíamos tratar, yo sé que es difícil, tratar de encontrar una simplificación de la invitación para comprender que el cambio en esta vida es posible, ¿no? Solo es cuestión de ver si el pensamiento cesa en algún momento. Mira, Horacio, hasta donde puedo haber llegado, si es que llegué a algún lado, puedo decirte que mientras uno está identificado con el cuerpo y con esa idea, digamos, de que somos algo, no podemos ni siquiera imaginar la inmensidad de la conciencia cuando ese silencio se hace presente. Pero no es silencio forzado, fíjate que es el silencio que está ahí como base, pero para que esa base se haga presente, todo vestigio de ese yo separado tiene que haberse autoconsumido, porque no es que uno sale a consumirlo, porque si no estamos dando vuelta en la misma calecita. Esto es como lo hemos hablado muchas veces en estos años en
en el programa. Es como apagar un pozo de petróleo, hay que hacerlo estallar, ¿no? Y en este caso, Krishnamurti lo que utiliza la frase, ese discernimiento directo, que vaya a saber por qué se da o no se da, que corta desde el vamos ese flujo, ese dar, seguir dando vuelta en la calecita, buscando respuestas, generando más preguntas, y es el engaño del pensamiento, porque es la propia energía del pensamiento, moverse. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Te interrumpo un poquito. Sí, sí. Si yo digo, lo que pasa es esto y lo otro, si el pensamiento cesa, pasa tal cosa o tal otra, estoy cayendo en la misma trampa que trato de abandonar, porque estoy dando una explicación. Entonces quizás deberíamos recorrer el camino inverso, es decir, invitar a comprender que el pensamiento puede cesar, y si el pensamiento cesa, puede ocurrir otra cosa, que eso es factible, porque si yo me entusiasmo con explicarle a fulano o a mengano todas las cosas que a mí me pasan cuando yo estoy en un estado místico, como lo quiera llamar, lo único que hago es hacer un relato. Y el otro va a escuchar, y lo va a escuchar desde el pensamiento. Entonces, nunca, o por lo menos difícilmente, esa persona pueda hacer cesar el pensamiento, porque en la medida que está operando el pensamiento, en la escucha, es un engañapichanga. En cambio, si yo puedo invitar a una persona que no entró en este camino aún, hacerle comprender que el pensamiento puede cesar, en esa actitud de intentar que el pensamiento no esté operando, puede tener la vivencia, para darle un nombre, de algo que es distinto, y cuando eso ocurra, ya no le voy a tener que explicar nada, porque lo va a vivir. Claro, a mí lo que me gustaría agregar ahí, que yo comparto lo que vos decís, es que la razón por la cual esto ocurre es porque cualquier definición, cualquier explicación que podamos dar es una manera de cerrarnos la puerta. Claro. Porque incluso la vivencia que vos hayas tenido y como lo hayas experimentado y la explicación que me puedas dar, por ejemplo, a mí, no va a ser válida en mí. Porque yo... Y quizás no sean válidas en mí tampoco, porque la explicación va a ser un burdo recurso de palabras tratando de berretamente definir aquello que es inmenso y que me pasó. Claro, pero incluso yendo más allá de eso, el tema está en que la experiencia o el recuerdo que tengamos de la cosa va a depender mucho de nuestro estadio. Y tu estadio va a ser distinto al mío. Distinto del al momento. Vos te exacto. referís, cuando decís estadio, el momento. Exacto, y de cualquiera. Entonces, ni siquiera vale la pena de definirlo o explicarlo. Es decir, y a vos te conviene meditar de esta manera, hacer esto porque vas a vivir esto. No va a vivir esto, va a vivir otra cosa, porque Claro. Mi estadio es distinto al estadio del otro. Sin embargo, hay una observación, perdón, Gus, que me cayó al escuchar a Gustavo, y es que sí tenemos un sistema de defensa que se activa, que es lo que nos hace sentir ese estado de estar perdido cuando viene una idea que es nueva. Y cuando viene una idea que me propone un movimiento al que no estoy habituado. Mi mente tiene un sistema de defensa, ¿por qué? Porque vengo de una manera de pensar que me mantiene segura y que me ha traído hasta acá. Toda mi biología y mi sistema de pensamiento dice, hasta aquí estamos seguros. Si tú me propones una idea que me saque de ahí, no sé si voy a estar segura. Y ahí está la mente queriéndose mantener a salvo. Entonces lo que sí se puede comprender es cuando viene una idea que te propone salir de una zona segura, lo que está pasando no es que no seas inteligente para entender un concepto nuevo, es solamente tu sistema de defensa que no quiere que le propongas movimientos diferentes. Entonces, cuando aparece una idea como la que propone un audio como este, al principio nos sentimos perdidos porque está viéndose tocada la puerta de hacer movimientos internos diferentes. Claro, claro. Hablaba Pablo de explicar la experiencia.
Si habla de explicar la experiencia, ya entraste en el tiempo, te fuiste totalmente de lo que estos audios están hablando. Estos audios cuando te dicen, sostené una pregunta, sostené cada hecho de tu vida, sostené cada instante, es justamente sostenerlo. Y en lo que decía Horacio, de explicarle a otro, no podés explicar nada a nadie. La única manera es que un otro vea un perfume en tu vida y se acerque, no que vos te acerques a él, porque si no volvemos a lo dogmático de todas las religiones, salgamos a hacer propaganda. No, esto es una cuestión de irradiación. Y si la persona viene y te dice, che, te va bien en la vida, ¿cómo es esto? Perfecto, sentate y contené cada instante de tu vida. Que no corra el ego, cómo puedo conseguirlo, cómo puedo mejorar, cómo puedo mostrarme hacia el mundo exterior. No, nada de eso. Todo es contener ese instante, contener, por eso que dije antes, vayan a YouTube, escuchen una y otra vez, sin buscar nada, y si sienten que cuando lo escucharon por quinta vez se están aburriendo, o esto yo ya lo escuché, bueno, de vuelta es el pensamiento propio, chiquitito, que le está jugando una mala pasada. No una mala pasada, se está sosteniendo a sí mismo. Bueno, perdón, ¿no? Vos fíjate que Krishnamurti dice que uno tiene que dejar que la pregunta trabaje. No usa esa palabra, pero de algún modo Sí. nos quiere decir eso. Y yo creo que es importante detenernos acá, porque si no comprendemos en profundidad lo que nos quiere transmitir, creo que nos estamos saliendo de la ruta. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Siempre el pensamiento trabaja de manera tal de buscar la respuesta en lo inmediato, porque así opera el pensamiento. Es la naturaleza del pensamiento. No es ni bueno ni malo, es así. Es como un coche que tiene una lógica, el motor. No tiene otra forma de trabajar ese motor. Bueno, el motor de nuestro pensamiento tiene una estructura. Entonces, cuando uno comprende que hay una estructura, lo primero que tiene que darse cuenta es que puede ver la estructura del pensamiento más allá de uno mismo. Eso ya es una revolución, porque uno cree que el pensamiento es uno mismo, y hay algo más que el pensamiento en uno, que le podés dar el nombre que quieras, pero hay alguien o algo que puede ver el pensamiento y ver cómo opera. Eso ya es una revolución en sí mismo. Y luego, cuando vos tomás la osada decisión de dejar que la pregunta trabaje, podés ver que la respuesta en el sentido más amplio del concepto, no la respuesta convencional, sino algo que está operando en vos, puede estar justamente trabajando sin que sea el pensamiento el protagonista. Y ahí es cuando se produce la revolución interior. Por lo menos lo que yo estoy diciendo tiene que ver con mi propia vivencia, ¿no? No es una teorización, sino algo que me ha ocurrido y que lo he vivido. Es que ya de hecho, si yo te digo, te voy a hacer una pregunta y no quiero que me la respondas, quiero que te hagas la pregunta y te quedes allí, ya es una revolución en sí hacer esa propuesta, proponer ese estado. Claro. Quédate en la pregunta, habítala y deja que sea en ti. Claro. Fíjate, primero que yo primero asentí cuando dijiste que la pregunta trabaje, ¿no? Por eso él habla de contener. ¿Por qué? Porque todo trabajo generalmente se hace por un motivo y con un fin. Pero no que yo le haga trabajar, sino que la pregunta en sí no, misma trabaja. Es decir, por eso, está operando en uno. Cambiarle el nombre, ponerle otro nombre. Por eso él dice contener. Sí. Como que
la pregunta se sostiene en esa base. Sí. Pero como estamos hablando de estructuras que son sin tiempo, puede aparecer ante una determinada pregunta que hoy se formula, ¿no? Por ejemplo, ponele, yo puedo formular una pregunta y decir, ¿qué pasará cuando se detenga el flujo de la mente? ¿No? Si yo sostengo esa pregunta, puede que la respuesta no aparezca nunca, o aparezca en un instante, porque estamos hablando de estructuras que están sin el formato del tiempo. Por eso, toda la enseñanza de Krishnamurti es una enseñanza atemporal. Sí, y aparte es unitaria, porque todos los puntos confluyen en sí mismos, no son estancos separados, sino que están permanentemente conectados, ¿no? Es como una matriz, pero de donde llegás podés llegar a todos los puntos. Entonces, esa es la mutación psicológica que él tanto habló y con tantos nombres puso. El hecho de corrernos de esta temporalidad que en el caso de las preguntas necesito tener la respuesta ya, sino que esa pregunta cale hondo, cale muy profundo y trabaje como una semilla que se entierra en la tierra. No sabemos cuándo va a germinar, pero si la tierra es buena, si las condiciones de humedad son las adecuadas, si hay la suficiente luz, el brote se va a producir. ¿No? Incluso sin expectativa, yo también Claro. pienso que sin expectativa se viaja a unas profundidades hermosas. Yo por eso hablo de habitar, es como irnos a vivir allí, a ese concepto, a esa idea, a esa situación que tenemos, que se presenta como una duda o como una pregunta. Habitarlo, permanecer allí. Y a mí me gustaría agregar algo, antes de que termine el programa, que es algo que quizás muchas personas, cuando se acercan al pensamiento oriental, quizás sienten, perciben y lo ven con cierto recelo, y es el concepto de exclusión. Es decir, lo espiritual excluiría a la vida material cotidiana o vulgar, o la vida mundana. Y Krishnamurti se ocupó particularmente siempre de destacar que una cosa no quita la otra, que nada está excluido, porque en la vida, tanto el pensamiento como la vida mundana, cumplen un rol. El tema es comprender ese rol a partir de una visión holística de la existencia. Entonces, si yo digo, bueno, a partir de ahora, como yo vi y entré en el nirvana, voy a renegar de la vida cotidiana y voy a empezar a creer que todas las personas que viven en el mundo material son tarados porque no entendieron nada de la vida, y yo soy Gardel y estoy ahí arriba del podio. Y eso es algo muy común. ¿Por qué? Porque el pensamiento siempre está operando como un mafioso que entra sigilosamente y se apodera del discurso y dice, bueno, ya que me quieren sacar acá del protagonismo, me voy a disfrazar de inteligente y me voy a apoderar del discurso. Y eso creo que es algo que nos ocurre y que le ocurre a mucha gente. Entender que la vida espiritual en el sentido más profundo, eso a lo que Krishnamurti nos invita, para nada, y él lo daba a través de su propia vida, como ejemplo, excluye lo que es el mundo material. Siempre Horacio, que uno entienda que el mundo material es eso, Horacio, que nuestro ego es eso, y nada más que eso. En función de lo que dijiste, Sí. una persona que piense así no entendió nada cuando le dicen que uno es la humanidad y la humanidad es Bueno, el mundo. pero Es uno. convengamos, Gustavo, que es lo cotidiano. Bueno, De hecho, pero la por eso mente te digo, hace que eso. no se comprendió. Bueno, ¿Entendés? Ahí es decir, cuando los conceptos espirituales se incorporan como conocimiento y se dejan como pensamientos suspendidos y no se Claro. incorporan como realmente como
clarificación del ser. Claro. Simplemente se memorizan conceptos y es lo mismo que aprenderte el Código Civil. Es algo que simplemente aprendes como lo memorizas, pero no lo transformas en ti. Claro, por eso Krishnamurti, en vez de darte un discurso de qué se trata, te invita a vos a ver de qué se trata. Hacerlo, claro. Es decir, que vos tenés que ver de qué se Claro. trata, porque si no lo haces vos, por más que él te lo explique y vos repitas como un loro, siempre vas a estar desde el pensamiento y no vas a cambiar un ápice. Se siguen sumando conocimientos y ya. Bueno, ¿querés agregar algo, Pablito, para cerrar? No, quizás volver un poco sobre lo que hablábamos al principio, que creo que tiene mucho que ver con esto. Corremos el riesgo de que cuando vemos se produzca una respuesta a partir de lo que vemos. Y esa respuesta, que no es lo que vemos, se puede convertir en algo definitivo. Sí, como un cliché. El Claro. objeto del deseo. Porque es tan abrumado, el ver es tan abrumador, que digo, bueno, listo, es esto, ya llegué, ya lo vi. Queda congelado. Y a partir de ahí, yo, sí, inconscientemente, edifico sobre esa respuesta, que era lo que vos estabas explicando recién con el ejemplo del Nirvana. Entonces, tener siempre en cuenta que hay muchos mecanismos que operan para perpetuarse. Así es. Bueno, Y la importancia de estar en contacto con esos mecanismos. Saber que existe. y verlos permanentemente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Nos vemos. Abrazo, nos hablamos. buena semana. Linda Gracias. noche. Chao. Hasta Gracias. el próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e